En 1950, William Faulkner recibió el premio Nobel. Y en el discurso, que es un brindis en definitiva, el premio Nobel de Literatura, el brindis que hizo, anunció algo de lo que yo a continuación voy a leer, que me sé de memoria, pero que lo voy a leer. 2 años más tarde, el 15 de mayo de 1952, en Cleveland, William Faulkner pronunció un discurso famoso, que es el discurso sobre los deberes y la responsabilidad, del que extraigo un párrafo. De eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable. La necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre. No solo responsable ante otro hombre y de otro hombre, sino ante sí mismo. El deber de un hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsable de las consecuencias de sus propios actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. A mí me parece que este texto es el ejemplo de lo que hoy todo el mundo llama responsabilidad social. A mí no me gusta ponerle apellido. No se lo he puesto, mi tesis doctoral fue sobre responsabilidad social y nunca he hablado de responsabilidad social con apellido. Igual hace 15 años sí, pero hoy no, desde luego. Yo creo que hay que hablar de responsabilidad social de todos, de todo. Individuos, familias, organizaciones, ciudades, regiones, provincias, todo el mundo, instituciones, empresas. Estamos en medio de una crisis que no es solo económica y que no tiene demasiados precedentes históricos, pero que sin duda es una crisis absolutamente profunda, mucho más profunda de lo que aparenta. Hay instituciones como la religión, la política, que necesitan redefinirse y encontrar su lugar, la propia educación que necesita redefinirse y encontrar su lugar. Y claro, en este escenario yo creo que cuesta creer que sea posible para la empresa y sobre todo para sus dirigentes que nos mantengamos cómodamente y sin tomar ninguna clase de compromiso. Como ha dicho mi tocayo, el profesor Gili, en el mundo actualmente, de las 100 mayores economías del mundo, 50 son empresas. Hace 6 días, 8 días, el 27 de octubre, Google presentó su resultado. Google ganó en 12 meses 53.000 millones de dólares, que son más que el PIB de República Dominicana. Y digo República Dominicana porque estuve hace 2 semanas allí en una misión de UNICEF. Y Google tiene un valor bursátil de 680.000 millones de dólares, que es más que el PIB de Suiza, y acercándose al PIB argentino. Más que el PIB de Suiza, Google, 680.000 millones de dólares. Tendría dinero en su caja para comprar Zara, Santander y Mafre. Obsérvese por el valor bursátil. Estamos hablando de Zara, del Banco de Santander y de la mayor aseguradora que hay en Latinoamérica. En seguros no vida. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo y padeciendo una época de confusión y probablemente la única certeza, lo hablaba hoy también respecto de las elecciones del día 22, que la única certeza que hay aquí respecto del día 22 y la única certeza que en este momento tenemos los humanos, a mí me parece que es la certeza de la incertidumbre. Es decir, sabemos lo que pasa, pero no sabemos cómo resolverlo, no sabemos cómo hincarle el diente a los problemas que tenemos. Y por eso yo me referiré brevemente a 3 aspectos. Uno es la globalización, otro es la ética y otro es la educación. El primero, la globalización, porque, claro, lo queramos o no lo queramos, la globalización está ahí. Stiglitz, y tengo por aquí algo que dijo Stiglitz, que yo comparto absolutamente. Stiglitz, sabéis que fue premio Nobel de Economía y dijo, constituimos una comunidad global y como todas las comunidades debemos de cumplir una serie de reglas para convivir. Y esas reglas deben ser y deben parecer equitativas y justas, deben atender a los pobres y a los poderosos y reflejar un sentimiento básico de decencia y de justicia social. Y deben asegurar que escuchan y responden
a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares distintos. Fin de la cita. Probablemente no hay alternativa a la globalización, pero si nos ponemos a examinar, ha habido una globalización fundamentalmente económica, que tiene que ver con la libertad de movimientos de capitales, que es prácticamente total y que está en la base seguramente de la crisis del 2007, que empezó siendo una cosa y se transformó al final en otra, pero que todos hemos salvado con dinero público. Esa es la globalización que ha avanzado, la económica. No avanzó porque la ronda de Doha, que la potenciaba, está parada desde hace 20 años, la globalización comercial, y definitivamente ni siquiera empezó la globalización que supone la libertad de movimientos de personas por el mundo. Hasta 1914, lo dice Stefan Zweig en su memoria, la tierra era de todos, la gente vivía sin pasaporte, iba y venía a todas partes, y seguramente es el miedo que tenemos todos, el miedo intrínseco, el que hace que esa globalización, que supondría la libertad de las personas, no avance. Y eso está también en la base de los problemas que actualmente hay respecto de los inmigrantes y de los refugiados, singularmente en Europa. El Papa, que es un hombre con un sexto sentido, habla, y lo descubrí en una exhortación que se llama Evangelii Gaudium, de una cuarta globalización, la globalización de la indiferencia. Y dice Francisco, para poder sostener un estilo de vida que excluye a otro, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertir, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante los dramas de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuese una responsabilidad ajena que no nos incumbe. A mí me parece que eso está pasando en el mundo. De pronto, la gente atiende a lo que atiende y no atiende a lo que no atiende, que es en general todo. La gente se sumerge en su propio mundo y se olvida del mundo de los demás. Y creo que ha llegado el momento de hablar de una nueva era, de una nueva responsabilidad social que nos incumbe a todos y cada uno, si queremos todos luchar por un mundo diferente y mejor, por el bienestar, como recoge el preámbulo de la Constitución argentina o como recogía en su momento el artículo 13 de la Constitución española de 1812, la llamada La Pepa, que dio origen después a muchas otras constituciones. El ser humano está viviendo en la Arcadia, en la búsqueda permanente de la Arcadia del bienestar. Y seguramente eso nos compete absolutamente a todos, ¿no? Yo creo que hoy renace un cierto movimiento humanista, y os lo dice una persona que nació en una cuna del Renacimiento como Úbeda, del que nunca debimos habernos bajado, porque al final resulta que la persona es el centro del universo. Yo creo que ese lugar nunca deberíamos haberlo abandonado, y muchas veces nos hemos engañado, yo no sé si conscientemente, marcándonos como objetivo formar adultos competitivos que lo único que hacen es cazar oportunidades. Y el ser humano, globalizado o no globalizado, yo creo que tiene que ser capaz de esculpirse a sí mismo, de formarse a sí mismo, aún equivocándose, porque el sagrado derecho a equivocarse es el más humano de todos los derechos y no está recogido en ninguna convención, ni en los derechos humanos, ni en ningún otro sitio, pero es el más humano de los que tenemos, ese derecho a equivocarse. Arthur Miller decía que una época finaliza cuando sus ilusiones básicas se han agotado. Cuando las ilusiones básicas se agotan, la época se acaba. Y eso ya ha pasado. Estamos en un tiempo nuevo, estamos en un momento que es vierteaguas de la historia, en una circunstancia absolutamente diferente. Yo no critiqué en mi tesis, y se lo digo al profesor Gili, nunca a Milton Friedman, porque me parece que es verdad que todo el mundo critica a Milton Friedman porque dijo que cumpliendo la ley, la responsabilidad social es maximizar el beneficio para el accionista, decía en su artículo famoso. Pero a mí me parece que no se puede juzgar el pasado con ojos del presente.
En el pasado, en el 70, 71, Friedman no podía decir más que lo que decía. Hoy, contando con la evolución de la que hablaba Martín, tenemos que pensar en otras cosas. El mundo es diferente, las empresas son diferentes, las instituciones son diferentes y nosotros mismos somos diferentes. Y la sociedad demanda en su conjunto a los propios ciudadanos, a las entidades empresariales, a las entidades que no lo son, que se comporten de una manera bien distinta a la que se han comportado hasta ahora, ¿no? Estamos viviendo seguramente una crisis de la ética importante, porque en la empresa, por ejemplo, han desaparecido criterios de identidad, como lo que antes se llamaba cultura de empresa, ¿no? Y en los últimos tiempos, a mí me parece que empezamos a confundir resultados por valores, y con una ceguera preocupante, muchas dirigentes, fundamentalmente dirigentes, se dedicaron a pensar solo en el corto plazo y en la manera de ganar dinero, cuanto más mejor en ese corto plazo, ¿no? Si recordáis, apareció un concepto que se llamaba contabilidad creativa, que es imposible que exista ese concepto. ¿Cómo va a ser creativa una contabilidad? Es un eufemismo para disfrazar el fraude, el engaño y los sinvergüenzas que han sido los dirigentes empresariales, y no solo empresariales, a la hora de llevarse el dinero a casa, ¿no? Yo creo que ha habido mucho de vanidad, de enriquecimiento injusto, de un altar en donde se puso al CEO de las grandes organizaciones, que siempre tenía la responsabilidad de los éxitos, pero nunca de los fracasos, y cuando se iba con el bolsillo lleno de mangos y nadie le podía decir absolutamente nada, ¿no? Eso ha estado ocurriendo. Bueno, y en esas circunstancias yo creo que conviene hablar de que la ética al final no es más que cumplir desde la dignidad y desde el compromiso con lo que debe hacerse en cada momento, es decir, la búsqueda de valores y de principios que sean de aplicación aquí y ahora, y de valores cuyo ejercicio también nos legitima, como son la libertad, la democracia, la decencia, la igualdad, la solidaridad. Eso es el comportamiento ético. Desafortunadamente, cuando no hay un comportamiento ético, se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza, aparece la transparencia, a la que se ha referido Martín, y la transparencia es una especie de nuevo imperativo social. Es decir, la gente quiere transparencia porque no confía en las instituciones. ¿En qué instituciones confía menos? No confía ni en los políticos, ni en las grandes empresas, ni en los bancos. ¿En quién confía? En los que le dan cercanía y credibilidad. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son instituciones en las que los ciudadanos en todo el mundo confían. Y nos hemos olvidado, yo creo que por mor de los políticos, de que rendir cuentas no es una humillación. Rendir cuentas cuando se maneja dinero público o dinero de otros es una obligación. Yo no me tendría que sentir humillado por dar cuenta de cómo me estoy gastando el dinero. Si me estoy gastando el dinero que es de otro, lo que tengo que hacer es decir cómo me gasto el dinero, en qué manera y cuánto dinero me gasto. Eso es rendir cuentas. Y eso es lo que da credibilidad y confianza a una gestión pública o privada, me da exactamente igual, ¿no? Y yo creo que la nueva ética de los negocios demanda que los hechos no se conviertan en retórica, y demanda que el bien común no se transforme en ambiciones personales, y demanda que el ejemplo sea una constante en los dirigentes, de la categoría que fuere, me da exactamente igual. Pero el ejemplo es el principio de algo que todo el mundo demanda y que es coherencia, y que Séneca dijo hace 2000 años. Di lo que debes y haz siempre lo que dices. Eso se llama coherencia, y probablemente eso es lo que está demandando la ciudadanía a todos y cada uno de nosotros. Creo que tendríamos que ser capaces, a partir de la educación, y el papel de la universidad es tremendo, de volver a ese concepto que un paisano vuestro, que se llama Marcos Aguinis, que nació en Córdoba, dice respecto de lo que sea la educación. Os lo leo, dice Aguinis. La educación no solo se refiere a los conocimientos, incluye valores, urbanidad, solidaridad, aprender a pensar, a sentir, darle valor a la palabra, entender la decencia, apreciar los derechos individuales, respetar las diferencias con entusiasmo.
Tenemos que huir del facilismo y recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo y de la decencia. Sábato decía, vuestro sábado decía, que la educación no puede convertirse en un privilegio, menos aún en el mundo empresarial. Porque si las empresas quieren bordear la excelencia, tienen que encontrar cauce para que el conocimiento sea colectivo, fórmulas para que la gente aprenda, no solo los directivos de la empresa. Las empresas pueden crecer si todas las personas que trabajan en esa empresa son capaces de entrar en ese núcleo del aprendizaje colectivo que lo haga ser un poco más excelente. Y por eso yo reivindico siempre el papel transformador que tiene la universidad. Miguel de Unamuno, que fue un rector de la Universidad de Salamanca y un famoso escritor y pensador español, decía hace más de 100 años que la universidad tiene que salir a las calles, mezclarse con el pueblo y aprender de él. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que la universidad tiene que salir a la calle, mezclarse con el pueblo, aprender de él. Para que de una vez por todas acabemos con ese divorcio universidad-empresa del que todos los días nos estamos quejando y somos capaces o incapaces de atajar, ¿no? La universidad tiene que liderar un proceso de transformación extraordinariamente importante porque al final la universidad no es solo un lugar donde se aprende, donde uno se egresa en una materia o donde se investiga. Yo creo que la universidad tiene que ser la conciencia ética, la conciencia crítica y la conciencia social del conjunto de la ciudadanía. El poder transformador que tiene la universidad, el poder transformador que tiene la educación, seguramente no tiene parangón, salvo el que representa el hombre por sí mismo. El hombre, sin duda ninguna, tiene también un enorme poder transformador. Yo creo que estamos en una época, desafortunadamente, en la que estamos confundiendo progreso con velocidad. Y cuando uno confunde progreso con velocidad, al final busca atajos desesperadamente. Cuando uno va por atajos, encuentra precipicio y normalmente puede despeñarse. Así que, personalmente, lo que hago es luchar siempre por el hombre mismo y por los valores en las organizaciones. Nietzsche dijo hace mucho tiempo que una generación ha de comenzar la batalla y otra generación tiene que ganar esa batalla, y esa generación es la de los jóvenes, ¿no? Yo creo que ni Juan José Gili, ni Martín, ni yo mismo, bueno, ni Juan José Gili ni yo mismo vamos a ganar ninguna batalla, pero el resto tenéis que ganar la batalla, como sea, porque el hombre solo cabe en la utopía. Y decía Sábato, solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Y necesitamos entre todos ser capaces de armar organizaciones que no confundan el éxito con la excelencia. Al fin y al cabo, el éxito es pasajero. Bueno o malo, pero siempre es pasajero. Y muchas veces se confunde con el mérito. Yo creo que tendríamos que ser capaces de luchar por la excelencia, que no es otra cosa que la condición del excelente, es decir, el arete griego, la virtud romana libre de moralina, la virtud del Renacimiento. Es decir, luchar fundamentalmente por una forma de sobresalir que tiene que ver con nuestro comportamiento ético y nuestro compromiso. Así que creo que estamos viviendo una nueva era, la era de la nueva responsabilidad social, en el que el compromiso tiene que ser global y de todo, en donde tendríamos que ser capaces de construir empresas e instituciones que sean competentes, aptas, idóneas, proporcionadas, que no se miren cual narciso absorto en su propio reflejo. Organizaciones ciudadanas que se basen en la persona y en los valores. Y nuestra obligación es luchar por el hombre mismo, porque por todo y cada uno de los seres humanos. Séneca lo dejó escrito hace mucho tiempo. Séneca tiene una frase que comprime esto que yo estoy queriendo decir. Homo homini sacra res. El hombre es cosa sagrada para el hombre. Yo creo en eso. Muchas gracias.